a Víctor, a todo el equipo de la 530, a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos. Hace rato que no conversamos. No, por favor. Darío, me gustaría que nos des tu mirada sobre la situación de la energía en la Argentina, o sea, de la crisis energética que estamos atravesando. ¿Cómo la calificarías? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cuál es tu evaluación de este momento coyuntural? Bien, veníamos de un proceso en términos de infraestructura para tener energía. Nosotros pasamos de ser un país con petróleo a pasar a ser un país petrolero, y así se planificó en función del crecimiento en la producción de vaca muerta, tanto en crudo como en gas. Sí. Por eso también se hizo el Néstor Kirchner en su primera etapa, nos permitía llegar con gas argentino a $3.50 al millón de BTU, que es lo que cuesta el plan gas de vaca muerta, y reemplazar importaciones para no traer tantos barcos. Uh-huh. Y eso estaba planificado su primera etapa, que ya se hizo. Faltaba la segunda etapa, la reversión del gasoducto norte, y así llegar con gas nacional a todo el país y tratar de importar la menor cantidad de barcos posible. Mientras tanto se hacían los oleoductos, que se están terminando. En febrero se conecta el duplicar, uh-huh, que va a duplicar la capacidad de producción, con lo cual teníamos como principio rector energético el autoabastecimiento, y esto se resolvía, se cumplía para siempre, y todos los saldos el excedente eran para exportar. Eso es lo que se había pensado. Luego llegó Milei, hecha por tierra en el DNU y en la media sanción de la ley base ese principio general, un principio del autoabastecimiento, que es un principio para todos los argentinos, y lo reemplaza por la máxima rentabilidad del sector. O sea, ahí el principio rector de la política energética no es el autoabastecimiento, ni conseguir energía para el país, ni para la industria, ni para los vecinos, sino que el principio rector es la máxima rentabilidad del sector. Entonces es un principio más individualista, y eso es lo que está pasando, digamos. Uh-huh. Un esquema que no piensa ni en la energía para la industria, ni en la energía para mejorar la calidad de vida de la gente, sino la máxima rentabilidad del sector, parecido a las políticas netamente extractivistas uh-huh, que se han dado en otros países. Y lamentablemente lo que iba a ser y lo que fue pensado y desarrollado y planificado justamente para lograr saldos exportadores, una vez resuelto el autoabastecimiento, ahora pasó a ser una cosa más individualista, donde, por ejemplo, el combustible nos cuesta, como países que no tienen petróleo ni refinerías, o sea, se ha dolarizado el costo de vida, sí, el combustible, la energía, y lo está padeciendo el bolsillo. Es una brutal transferencia de millones de argentinos a 4 o 5 que a través de herramientas como el DNU y la ley base van a hacer, haciendo lo mismo, con el mismo costo, van a hacer mucho más negocio en la Argentina. Uh-huh. Y esto no resuelve un tema de inversiones. Las inversiones. ¿Y hacia dónde vamos con este modelo energético? Y vamos a un modelo donde 4 o 5 les va a ir muy bien, y a la mayoría de los argentinos se le va a seguir encareciendo el ¿Tienen costo nombre de vida. y apellido? ¿Quiénes son esos 4 o 5, Darío? Mira, está claro que yo recién te escuchaba, pierde poder el jefe de gabinete. En realidad el que se retira es el Estado, y le da lugar al mercado, y el mercado, uh-huh, resuelve para sí mismo, no para el conjunto de los argentinos. Entonces, uh-huh, se te va a encarecer no solo el costo de vida en la factura de luz, gas, como estamos viendo, sino que la industria va a ser menos competitiva. Con el RIGI, que es una barbaridad, van a permitir que cualquiera de afuera venga y sin pagar aranceles, pagando menos ganancia, destruya las pymes locales. Uh-huh. Y en materia energética eso se va a notar, y mucho. Pero bueno, uno lamenta porque la verdad que tiene un potencial. La Argentina en materia energética estaba llamado a ser el proveedor de energía de toda la región, no solo Argentina, sino también Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Pero bueno, eso se va a reemplazar, y se nota la falta de previsibilidad y de ese pensamiento generalizado. Fíjate ahora, por no haber puesto la planta compresora al Néstor Kirchner para pasar de 11 millones a 19 millones de metros cúbicos, que costaba $40 millones, ahora vamos a pagar este invierno $500 millones más por tener que quemar fuel hoy. Uh-huh. En función de eso es la paralización de las obras, digo, para nuestros oyentes, ¿no? Claro. La paralización de las obras del gasoducto.
Tal cual. Recordemos que apenas asumió este gobierno, tanto el ministro del Interior como Mondino decían, ¿para qué nos hace falta un gasoducto? ¿Por qué lo tenía que hacer el Estado? Bueno, lo tenía que hacer el Estado porque si no, esa molécula de gas que vos no tenés y no producís en la Argentina a $3 la tenés que importar a 12 o 14 dólares el millón de veces en un barco, o a 24 como están pagando ahora el fuel oil, y eso le termina saliendo mucho más caro a los argentinos. Desde el punto de vista del déficit, que es de donde mira Milei las cosas, es un bochorno porque va a pagar este invierno 500 millones de dólares adicionales por no haber planificado, además de tener casi bajo riesgo porque han liberado agua el máximo posible, porque como no tienen gas por no haber terminado la primera etapa, está terminado el gasoducto pero no haber puesto la planta compresora, están largando agua por encima de los niveles, y vos ves el río Neuquén y Limay, está inundando gente. En esa desesperación de ir improvisadamente a tapar los agujeros por no tener gente planificando y pensando que en el invierno iba a hacer frío. Es obvio que en el invierno hace frío, y de hecho, en vez de estar tapando estos agujeros que nos salen carísimos, deberían estar viendo cómo terminan la segunda etapa, cómo revierten el gasoducto norte, porque en el norte Bolivia no te va a poder dar más gas. Son todas cuestiones que estaban planificadas y que este gobierno, como piensa en los negocios, se olvida de pensar en esto, que es lo que necesita la Argentina, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, un gusto como siempre hablar con vos. Además de lo que vos relatabas respecto a la crisis, la falta de previsibilidad, el corte de las obras, hay algunas cosas que empiezan a hacer ruido ya medio con olor a escándalo, ¿no? Porque hay antecedentes de que Enarsa haya contratado de forma directa un cargamento, en este caso de GNL, a Petrobras por un valor superior a los $40 millones. ¿Se puede hacer eso legalmente? Mira, lo que te termina pasando cuando vos improvisás es que terminás pagando mucho más caro, porque en la necesidad y en la urgencia uno termina pagando cualquier cosa. Yo creo que es más la inoperancia de justamente un criterio. Milei piensa que el mercado resuelve todo. Y en realidad, si vos no tenés un Estado planificando, previendo lo que va a pasar, lo que te termina pasando es que sí, el mercado resuelve a un costo mucho más alto que lo pagan todos los argentinos. Y a mí me parece que no haber puesto la planta compresora te da la mitad de capacidad de transporte del Néstor Kirchner. Eso lo tuviste que reemplazar porque no tuviste una previsión de que podía hacer frío. Yo cuando hacíamos los cálculos tomaba siempre el más pesimista para no arriesgar. Pero nunca nos pasó esta barbaridad de justamente no tener gas, tampoco tener contratado el barco, que salía $12 el millón de BTU, tenés que estar pagando hoy $24 el millón de BTU para quemar, que en realidad no es gas, es fuel oil lo que van a quemar, full fuel oil, full diésel, que es lo más caro. O sea, es como si vos te piden que resuelvas algo y sos el Estado, y en vez de utilizar la opción más prudente y la más barata, terminás usando la más cara. Me parece que tiene más que ver con la inoperancia y con pensar que el mercado te va a resolver esas cosas. El mercado lo que busca es la máxima rentabilidad. Pero ojo que con nosotros a la industria no le iba mal. Si vos ves los balances, yo siempre, digamos, desde que Milei empezó a gobernar y hice el precio del combustible, si vos ves los balances de las refinerías, a todas les iba bárbaro con nuestro gobierno. Ninguna estaba a punto de fundirse, empezando por YPF. YPF fue muy bien. Entonces, pobrecita la refinería que hubo que darle el triple de valor del precio de combustible. ¿Por qué? Y porque esta es la opción de Milei, donde 4 o 5 van a hacer mucho dinero y la inversión que, por ejemplo, en Vaca Muerta la tenían que hacer, la inversión de las productoras, bueno, hoy la están haciendo con el esfuerzo del vecino que se arrima un surtidor y paga 3 veces lo que pagaba antes el valor del combustible, cuando a ninguna refinería le iba mal. Sí. Pero bueno, son visiones distintas que nosotros desde nuestra formación ideológica pensamos más en el conjunto. Por eso el principio rector era el autoabastecimiento y de ninguna manera la máxima rentabilidad del sector. Yo cuando me sentaba a negociar con la industria, que le fue bien con nosotros, porque creció en todo sentido, las de biodiesel, las de las refinerías, las productoras de gas y petróleo, todas crecieron en cuanto a producción de lo que nos dejó Macri. Pero yo siempre buscaba dentro de un margen de rentabilidad el más bajo posible. Este gobierno dentro del margen de rentabilidad es el máximo posible y si quiere un poco más también, y después les quiere sancionar leyes como la ley Bases, que además nos va a dejar
por decirlo de alguna manera elegante, embarazado 15, 18 años, con este criterio de máxima rentabilidad del sector en desmedro del autoabastecimiento, que es un principio general. Uh-huh. Y perdón que insista, ¿no? Pero ¿no les hace ruido un poco de que le compren a Petrobras esta cantidad de GNL pagando lo que están pagando, $13 el millón de BTU, y que justamente el vicepresidente de Enarsa, Rigoberto Mejía, antes fue directivo de Petrobras? Bueno, es raro, ¿no? Lo tuvimos con Macri y se repite ahora, los CEOs gobernando, tomando decisiones que se autobenefician. Claro. Ese ruido que vos ves en esa contratación, yo cuando leo la ley base lo ves en cada capítulo, porque está escrito para cada uno. Ahora, ese millón de BTU lo podemos haber pagado a $3.50 y producíamos gas en la Argentina, dábamos trabajo en la Argentina, regalías para las provincias, desarrollábamos pymes nacionales. Eso me hace más ruido, o es peor, que esto de ir improvisadamente o hacer negocio con los amigos por un cargamento. Lo que digo es la pérdida para el Estado Nacional, que en definitiva es, desde el punto de vista que mira Milei, que habla del déficit, un déficit mentiroso, porque además te dice que le da déficit cero, pero ya le debe $2.200 millones a las generadoras y productoras, porque no está pagando. La ventaja que tiene Milei es que si no paga el gas, al alumno se lo van a cortar, pero el vecino que no está escuchando, si no paga, le van a ir, le van a cortar, le van a sacar el medidor. Por supuesto. Pero por supuesto que nos hace ruido esos negocios que hacen excusados en la emergencia que genera la propia impericia. Claro, la propia impericia de un gobierno que no hace bien las cosas. Y después dice, uy, tengo que, como me quedo sin gas, ¿y por qué te quedas sin gas? Y porque viene el invierno. Y bueno, es obvio que en el invierno hace frío, digamos, no es nada raro que no debes dejar de calcular. O sea, a mí me preocupa mucho eso que vos decís, pero más me preocupa la gran impericia e improvisación que hay, porque estás hablando de la energía, y un país sin energía... ¿Pero es impericia o es intereses de tipo económicos o para beneficiar a un grupo, como hablábamos al principio, de 4 o 5? Pero intento explicártelo. Si el principio rector de una ley ahora es la máxima rentabilidad del sector, lo que van a usar es la ley para hacer negocios. Entonces no es impericia. Lo que hasta hace un año hubiese sido un delito, ahora es legal, porque están armando la estructura legal para hacer negocios con esto. O sea, esto que están haciendo es un negocio que beneficia a un vivo. Pero si no sale la ley bases, ¿qué pasa? Y el DNU plantea el mismo principio. El DNU es el que voltea el autoabastecimiento y ahora Milei necesita 2 herramientas. El DNU en el mientras tanto y en el largo plazo. Sí. Porque ¿qué pasa? Con el DNU, el vivo que va a hacer negocio, gracias a Milei, dice, che, yo no quiero arriesgar, dame una ley que me dé el beneficio a 14, 20 años y que yo después vaya al CIADI a reclamar donde seguro te gano. Entonces, el DNU es la base o la platea de esta casa, de este gran negocio, y la ley base es el sustento legal a largo plazo. Lo que haría de las reformas estructurales, bueno, un camino sin retorno, ¿no? Si nosotros hubiésemos hecho cualquiera de estas decisiones con las leyes vigentes, y deberíamos haber ido presos o haber estado denunciados por lo menos. Ahora, o sea que estos funcionarios tendrían que ir presos. Darío, ¿estos funcionarios tendrían que ir presos? Lo que pasa es que tiene una ley que lo sustenta, una ley que todavía no la tienen. Todavía no la tienen. No, el DNU lo tiene. El DNU, pero el DNU todavía no fue tratado en la Cámara de Diputados. Vigente. Ya sé, por eso los tibios de los diputados que no dicen nada, y deberían, o los gobernadores como el nuestro, que no dice nada del DNU y está haciendo el daño que está haciendo, y es el que le permite a Milei hoy avanzar con estas normas, o con estas decisiones. La muerte del autoabastecimiento como principio rector es muy grave para lo que uno piensa en política energética, porque eso era central, era el eje rector de todas las decisiones que nosotros tomamos. ¿Qué decía? Bueno, en la Argentina te ve bien, pero primero resolverme el problema energético de la Argentina para que la Argentina cada vez produzca más. Lo que pasa es que esto vamos a un país donde lo van a pinchar. ¿Recordás a Macri cuando se le cortó la luz un domingo? Sí. Y la industria estaba desinflada porque en realidad no había demanda y aún así se le cortó la luz. Bueno, esto vamos en el mismo camino. La industria no te va a demandar porque cualquier industrial se va a transformar en un importador, va a echar la gente
y se va a dedicar a la importación de cosas. Darío, esto va a dejar gente en la calle y una industria parada. Te hago una consulta. Si el RIGI se aprobara tal cual está hoy, redactado y a consideración del Congreso, aprobado por la Cámara de Diputados, ¿las provincias verían reducidas sus regalías o sus ingresos por las inversiones energéticas nuevas que llegaran? No, las regalías que cobran las provincias, los recursos son de las provincias y eso el RIGI no lo modifica. Lo que te modifica el RIGI es un esquema de el que venga de afuera no tiene aranceles. Por ejemplo, para hacer el oleoducto del Val, que se va a conectar en febrero, la mitad de esa obra la está haciendo una empresa neuquina. Esa empresa neuquina tiene que importar electrodos. Bueno, si tuviese el RIGI, esa empresa neuquina no sería competitivo con alguien que viene de afuera, que traería los electrodos sin arancel y además no pagaría ganancias. Entonces, en esa competencia vos le estarías dando trabajo a una empresa de afuera y dejando sin laburo una empresa local, para darte un ejemplo de lo que les permite el RIGI. Y el otro problema que tiene el RIGI es la disponibilidad de la divisa. O sea, nosotros pasamos de ser un país con petróleo a un país petrolero, pero la idea de tener ese excedente en petróleo que vos exportabas, vas a exportar en el 26 unos 23 mil millones de dólares en petróleo. Ahora, si las divisas las dejás afuera, ¿para qué hicimos este esfuerzo? Si el vivo, el que se va a vender el petróleo, no lo vas a obligar a traer y liquidar las divisas acá adentro, que es lo que le permite el RIGI, bueno, la verdad que vas a estar siendo meramente extractivo y no vas a traer los dólares, que es lo que la Argentina necesita, entre otras cosas, para cancelar la deuda y para comprar la materia prima para que esa industria crezca. O sea, siempre vos necesitas algo, así como necesitas ese electrodo, necesitas otra materia prima. Claro. Ahora, si vos acá le abrís la puerta al tipo y le decís, señor, llévese el petróleo y no hace falta que me traiga los dólares, y bueno, los perjudicados son los argentinos y las generaciones futuras, sin lugar a dudas. Darío, muchas gracias por atendernos. Vamos a continuar charlando en otro momento, cuando dispongas. No, gracias a vos y un saludo a todo ese gran equipo que tienen ahí, a toda la audiencia. Gracias. Darío Martínez, diputado provincial de Neuquén, ex secretario de Energía de la Nación.